tal? Muy buenos días. Pues aquí estamos un miércoles más con estas vasijas de barro, trayendo las perlas del amor y la misericordia de Dios, con este tema tan lindo que es, ¿escuchas a Dios? Te saluda María Elena aquí en Alfaro en el micrófono y tengo el gusto de compartir micrófono con Sonia Soto. Muy buenas tardes, estoy feliz de estar aquí con ustedes en este tiempo ordinario que hemos comenzado a partir del lunes, pero hemos vivido primero 50 días celebrando que Jesús verdaderamente ha resucitado. Luego vino Pentecostés, que fue el cumpleaños de la iglesia y el Señor derramó y sigue derramando su Espíritu Santo. Y ahora en el ordinario caminar de Él, vamos hacia esa Jerusalén celestial, hacia ese camino de santidad, a reproducir la imagen de Jesús. Eso es ser cristiano. Así que no hay otra cosa. Así es, y bueno, felices de que ya tenemos permiso de hacer programa de radio sin cubrebocas. Estamos felices también porque ya cuando menos aquí en Texas podemos ir a misa sin distanciamiento social, sin cubrebocas, recibir la Eucaristía en la boca si así lo deseamos. Y pues es una gracia más por la que hay que dar gracias al que nos da todas las gracias, al dador, Señor y dador de todas las gracias. Y bueno, vamos a empezar como todos los miércoles con una oración. Vamos a pedir la intercesión de San Miguel Arcángel, el jefe de la milicia celestial. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Y bueno, pues ¿de dónde surge este tema? Pues acabamos de hacer varios programas sobre el Espíritu Santo. Acabamos de recibirlo en Pentecostés, pero bueno, no es para que lo dejemos ya acomodadito, guardadito, ya terminó la fiesta, sino empezamos por preguntarnos cuántas veces yo he sabido escuchar la voz de Dios o cuántas veces la voz que escucho es la mía. Y recordaba yo algo que algún día aprendí de Sonia, nunca lo he oído en persona, pero dicen que en un concierto Martín Valverde decía que estaba platicando de cuando él escuchaba la voz de Dios y alguien le dijo, ¿y usted la escucha? Y más bien él respondió, ¿y usted no la escucha? Porque él nos habla a todos. La diferencia es que nosotros sepamos escucharlo. Y yo creo que uno de los planes o los bienes ocultos que Dios ha tenido en este tema que yo llamo el innombrable, no me gusta ni siquiera repetirlo, el que nos ocasionó el andar así con esas mascaritas, fue precisamente a lo mejor para que cerráramos un poco el pico. Oye, eso está bien, eso viene directo del Espíritu Santo. Para que nos empezáramos a ver los ojos. Sí. Yo no sé si a ti te pasó, pero yo de repente empecé a darme cuenta gente que tiene unos ojos tan hermosos y yo no me había dado cuenta. Empezamos a dejar hasta maquillaje, pues que te maquillas. Eso, iba a decir, y a mí es un gran sacrificio, porque yo amo pintarme los labios y resulta que con el tapaboca pues no lo hacía. No se ve nada. No, además no lo hacía porque después se me regaba todo. Claro, pero fíjate que otra de las gracias que nos dio, porque para poder escuchar la voz del Espíritu Santo hay que hacer un silencio interior y exterior, y vivimos en un mundo de ruido, de prisa, de todo, entonces nos mandó a casita, a estar en familia, que eso es lo más importante, la iglesia doméstica. El primero que tengo que hablar es amar a mi cónyuge, después de ahí a mis hijos. Nos quitó todas las actividades. Yo creo que vuelve a repetir eso último, que a veces muchas madres latinas estamos al revés. Nos mandó a matar, nos envió a amar primero a nuestro esposo, porque el día que nos toque, a nuestros hijos, el día que nos toque ese examen final con los 10 mandamientos, no me va a preguntar cuántas veces asististe todos los días a misa, rezaste todos los días el rosario, te sabías los versículos de la... No, la pregunta va a ser en el amor. Hay un libro lindísimo que yo leí del Padre Amor, que en paz descanse, y no sé si era algo así como el examen es en el amor o no recuerdo cómo es. Pero bueno, y entonces a la hora que él me pregunte, ¿amaste? Pues sí, yo le voy a contestar, sí, ajá, quiero, o sea, él va a buscar a ver esa verdad dentro de mi corazón, y el primero que se me va a venir a mi cabecita, por quien tendré que dar respuesta a Dios, es ese esposo. Y viceversa. Y a él también, obviamente. Entonces, si cuando él le toca entregar cuentas a Dios, yo lo estoy entregando más sano, porque trae sus heridas, más feliz y más santo, o sea, más cerca de él. Si él a través de mí escuchó la voz de Dios, o fui esa esposa que pasó siendo pues la voz del otro lado, que no la quiero ni mencionar. Pero bueno. Lo que
Lo que sucede, bueno, yo no me adentro mucho en los matrimonios, aunque tengo 43 años de casado, o sea que tengo experiencia. Y experiencia inclusive, hay un programa que hablo de la infidelidad y perdoné. Lo Pueden hicimos el buscarlo. viernes pasado. Lo hicimos el viernes pasado y está en YouTube, ¿cierto? Sí, porque siempre subimos los programas de radio que participamos primero aquí en Radio María, pero también tenemos otro programa que es para la mujer, que es de México, que se hace por Facebook, pero lo grabamos pues siempre y lo subimos a un canal. Pero dile el nombre del canal, porque todo eso es para tiene mi evangelizar. nombre. Fue idea de mis hijos. Bueno, Mis no hijos importa, lo pero en el abrieron y canal de bueno, María Elena Alfaro sí. pueden conseguir todo eso. La idea es que De Dios a través de mis hijos que me lo Exacto. abrieron. Y bueno, y que se propague la buena noticia que es Dios. Cuando nosotros vamos entendiendo en la situación en que estemos, de que tenemos que escuchar al Espíritu Santo, porque nosotros somos cuerpo, pero además tenemos alma, que es el soplo de Dios en nosotros, y tenemos el Espíritu que se une al Espíritu Santo. Después vamos a explicar más claramente eso, pero vamos a hacer un programa exactamente para eso, comprender pero la ahora diferencia entre vamos a cuerpo, alma estar y claros en espíritu. eso. San Pablo dice en Romanos 8, voy a proclamar la palabra antes de que... Sí, con eso empezamos, Ok, ¿no? está en Romanos 8 y yo quisiera, la palabra de Dios no se oye, se escucha. Son dos cosas diferentes. Él dice en Deuteronomio, escucha Israel. Y cuando da los mandamientos y el primero que dice, solamente al Señor tu Dios amarás con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Pero dice, escucha Israel. Así que vamos a escuchar con oídos espirituales lo que el Espíritu Santo nos dice a través de San Pablo en Carta a los Romanos. Dice así. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto no lo podía hacer la ley por cuanto la carne era débil y no le respondía. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora, lo envió para enfrentar el pecado y condenó el pecado en esa carne. Así, en adelante, la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. Pudiéramos seguir, palabra de Dios, pudiéramos seguir, pero a lo mejor en el transcurso de que vamos hablando, María Elena y yo pues vamos leyendo otros versículos, pero hasta aquí nos vamos a detener en el nombre del programa. ¿Cómo es el nombre del programa? Ay, sobre si sabemos escuchar A al Dios. Espíritu Santo. Bueno, a primero Dios. Dios es Espíritu. Ujú. Ya, Dios es Espíritu y Espíritu purísimo, es omnisciente, omnipresente, creador de todo el universo y además es Dios único y trino. Es Dios Padre, es Dios Hijo, igualmente dentro de nosotros también somos tres, para manifestar que vamos hacia esa Santa Trinidad a vivir en ellos y a morar en ellos. El Padre, que es el hacedor, pero todo se hizo a través del Verbo. Así que el Verbo de Dios, vamos a poner un ejemplo más claro, para los que van a ver por YouTube, pero por la radio yo me estoy tocando la cara. Este es Dios Padre. Ay Dios, qué maravilla. Cada vez que Dios Padre habla o hablaba, ese verbo era Jesús. O sea, lo que salía, vamos Lo que a decir, salía. como para hacer una imagen. Exacto. Ujú. Y todo se realizaba, el artífice de lo que Dios Padre estaba creando, que salía con el verbo, como lo dijiste otra vez, Ujú. de Jesús. Las palabras. Las palabras, el artífice de lo que lo completaba el Espíritu Santo. Desde el Génesis estaban ellos tres bien uniditos, desde siempre. Cuando Él nos hace a nosotros en el Edén, que nos hace su imagen y semejanza, estábamos en esa perfecta armonía, vivíamos en su divina voluntad, dice la Biblia, que Él bajaba todas las tardes a visitarlo. Yo hago parodia con eso, y digo, seguramente que el Padre decía, ¿qué fue? Adán, ¿cómo estuvo el día? Estuvo bien, hoy le puse nombre a otro animal, porque además dice, y le dio poder al hombre para que le pusiera nombre a todos los demás creados. O sea, ¿qué poder tenía? Era otro Dios. Le puso una prueba, porque no era Dios el Dios, pero no era Dios aparte, como dice Nueva Era. En Dios somos dioses, dice el salmista. ¿Ok? Cuando les pone la prueba y dice, pueden comer de todo, menos de esto. La serpiente que anda como león rugiente le hace el diablo, al cual reprendo en el nombre de Jesús. Le dijo a Eva, lo primero que le dice es una mentira. ¿Es verdad que le dijo que no comieran de esto?
Por eso nosotros hasta el sol de hoy no dialoguemos con el diablo. Si vemos una mentira que está falseada, pues no la escuchemos, porque el padre de la mentira es el diablo. Y si está diciendo una parte de verdad, el Señor se va a encargar que la parte que sea verdad la sepamos. Pero no esa mentira alarmista que asustan, que están alargadas, agigantadas y que por ende tienen mentira. Y el padre de la mentira, lo dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo, es el diablo, dijo padre de toda mentira. Pues bien, ese hombre cayó, se salió de esa unión, pero vino el nuevo Adán, que es Jesús, que es al que vino a enfrentar el pecado. Volvemos a leer los primeros versículos cuando dice, ahora esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. No para los que viven en sus propios criterios, en sus propias heridas, en sus propios ruidos internos, que no podemos escuchar la voz de Dios, sino para los que viven en Cristo Jesús. Se acabó, se acabó. En Cristo Jesús la ley del pecado da vida, ha llevado, que aquí falta una luz, Sí, te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya eso se acabó. Dios pagó en la persona de Jesús. Él saldó toda deuda. Ya somos salvos. Lo aceptamos como nuestro salvador personal, entonces somos salvos. Somos ya redimidos, pero comienza el camino. Comienza el camino porque el mismo capítulo 8, el versículo 29, mientras yo voy buscando el versículo 29, Marilena, ¿quieres agregar algo? Sí, fíjate, vamos a empezar con algo que es muy sencillo, Ujú. que seguramente ya lo has escuchado muchas veces, pero puede que haya alguna persona que nunca lo ha escuchado. Es un ejemplo muy sencillo de catecismo, cómo explicar la Santísima Trinidad, como el sol. El sol es una sola cosa, pero es fuego, es luz y es calor. Así mismo es Dios, así como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, somos una sola cosa. La Santísima Trinidad es eso. Otra cosa que yo he pensado, Ujú. ¿cómo voy a conocer a Dios o cómo voy a saber distinguir su voz si no lo conozco? Por eso mismo Dios nos puso una regla a través de la Santa Madre Iglesia, también a través de los mandamientos, que es santificar las fiestas, porque yo debería pasar leyendo la palabra de Dios, que bueno, aquí es donde yo lo conozco, porque es viva. Yo creo que si lográramos ver con el Espíritu, se vería llena de luz. El cuarto estaría, bueno, seguramente está lleno de luz porque aquí hay una Biblia. Como cuando yo voy al sagrario, está la Sagrada Eucaristía, está lleno. Sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en los momentos donde, por ejemplo, ahorita nos tocó esa situación donde no podemos ir a los sacramentos? Exacto. Tenemos la Biblia. ¿Y qué pasa si llegaran y nos las queman? Si ¿Ya yo está no aquí? la aprendí, ¿Está aquí? exactamente, pero para eso pensaba yo ahorita, para eso puso Dios esa regla, porque yo soy perezosa y me paso leyendo las revistas y viendo la tele y distraída y leyendo los libros que me gustan y no leo el libro que tengo que leer, porque imagínate qué pena llegar a su presencia y no leí el libro que tú escribiste. Para eso me manda ir a misa cuando menos el domingo, porque si yo voy cuando menos durante... Bueno, si fuera todos los días a misa, en 3 años ya habría comprendido todo lo que está contenido aquí para que yo pueda diferenciar cuando es la voz de Dios y cuando no. Que bueno, de todas maneras yo traigo eso aquí en mi alma, sé lo que está bien y lo que está mal. Pero si yo cuando menos ya fui a misa todos los días, no sé cuánto tendríamos que ir para nada más yendo los domingos. Vamos a hacer un invento. Sí. Si son 7 días y son 3 años para leerla toda, vamos a decir 21 años, o sea, la mayoría de edad. Digo, este es un invento que se me acaba de ocurrir ahorita. No creo, porque inclusive algunas veces se repiten los mismos evangelios varios domingos. Vamos a decir que para cuando yo ya llegué a la mayoría de edad, nada más por cálculo matemático inventado ahorita, medio ya conozco lo que está contenido aquí. Para eso nos puso esa regla de santificar las fiestas y también a través de nuestra Santa Madre Iglesia, cuando menos vaya una vez a la semana. Y, por ejemplo, volvemos a lo que decía Marilena, a lo mejor no puedes ir todavía a la iglesia, porque en algunas partes todavía, por ejemplo, en mi país de origen, las iglesias están cerradas, más o menos algunas, pero puedes leerlo. Es más, ahorita no hay excusa, porque todos los días en las redes sociales hay más de un sacerdote que proclama el evangelio y hace una disertación, hace una pequeña homilía, hace un comentario de la Biblia, de ese día. Así que no hay excusa. La excusa es, no es que yo no lo entiendo. Bueno, pero aquí acabamos de decir que la ley se acabó esta condenación para los que viven en el Espíritu. Decíamos que Dios es Espíritu. Por lo tanto, para seguirlo a Él,
tiene que ser de una forma espiritual. ¿Qué sucede entonces con la carne? Está sometida al espíritu. Lo está diciendo San Pablo aquí. Porque o sea, el cuerpo sometido al espíritu. así, la carne es el cuerpo, sí. Exacto, el cuerpo sometido al espíritu, que es lo mismo. No, pero es que cuando decimos la carne, que es de las tres concupiscencias, conlleva los vicios, los apegos, las inclinaciones, el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Y él nos dice en la misma carta a los Hebreos, dice así textualmente, o sea que si tú eres cristiano bautizado, no es que es más o menos, no. No. El llamado es este. También sabemos, voy a leer desde el 28 porque es mi versículo favorito. También sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, a quienes Él ha escogido y llamado. María Elena comenzó diciendo que ella no lo nombra, yo sí lo nombro, la pandemia sirvió para taparnos la boca y callarnos un poco más. Y quitarnos las máscaras. Y quitarnos las máscaras. Y además de eso, para estar en la iglesia doméstica. En la iglesia doméstica. O sea, que aquí se está cumpliendo que todo concurre para bien de los que le aman. En este versículo, lo que acaba de decir María Elena, ella lo analizó, el Espíritu Santo la inspiró y ella está haciendo una cita bíblica. ¿Ok? Es más, nos empezó a habituar eso que tocas decir, lo quiero cerrar un poquito. Si yo he sido esa persona tan perezosa de leer la Biblia, o no quiero ir a misa todos los días, o tengo trabajo, lo que tú le quieras poner, tienes ahorita, así como las redes y todo lo que nos envuelve en el mundo nos distrae, nos hace para que no escuchemos, no hagamos silencio interior, pues escoge lo que cuando menos dale un pedacito a Dios en el día. Búscate algún sacerdote que cuando menos nada más o puedes leer el evangelio, lo encuentras hasta en el celular, pero búscate una reflexión para que la entiendas. Puedes empezar a hacerte ese hábito. Ok, no voy a misa todos los días, ok, pero voy a empezar a leer. ¿Qué te va a llevar? ¿5 minutos? Leer y más luego analizar. Exactamente, pero pasa en 3 años, si tú te pones a leer las lecturas del día, vas a conocer todo este libro para que sepas lo que tienes que hacer. Este es el manual de vida. Bueno, habíamos dicho el versículo 28 que María Elena lo proclamó, aunque no lo tomó de la Biblia, pero lo proclamó porque ya está dentro de ella, ya es una emoción dentro de ella, ¿correcto? Y el versículo 29 continúa diciendo. Bueno, pero dilo de todas maneras, porque no lo dijiste textualmente, o sí dijiste que todo lo que Dios yo permite. Lo leí. Ya. Yo lo leí. El 29 dice, después que dice que permite todas las cosas por los que lo ama, a quienes ha escogido y llamado, agrega el versículo 29, escuchen, a los que Él de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Si a mí alguien me viene a decir que ser católico es religión, yo le digo, empezaste lo contrario, y hablé bien maracucho. Vos empezaste lo contrario, hablando bien maracucho donde yo vengo, porque lo primero que tenemos que entender es que tengo que reflejar la imagen de Jesús. Cuando entiendo eso, entonces las prácticas de devoción que hago, que me reúnen como religión, tienen su fundamento en este objetivo y no en cumplir. Ahora, ¿cómo voy a reflejar a Jesús si no lo conozco? Exactamente. ¿Cómo lo voy a conocer si no me da pereza ir a misa, me da pereza leer la Biblia, o no entiendo la Biblia y no me tomo la molestia de tomar una clase de Biblia para entender, no me tomo la molestia de leer, yo le llamo al tumbaburros, al catecismo, porque ahí viene explicadito todo de principio a fin. Sí. Está bueno. Pues es que si tú te vas a la parte de atrás y cualquier palabra que no entiendas, es más, te vas y por ejemplo dices guerra, y te pone todos los versículos donde habla de eso, para que tú entiendas cuándo, ojalá nunca hiciéramos guerra, ¿verdad? Pero cuando, entre comillas, es lícito participar en una guerra, el bien mayor, o sea, vienen todas las cosas por las que yo tenga una duda, ahí vienen explicadas. Ahora bien, que eso es, nosotros los católicos, no solamente tenemos palabras. Los hermanos esperados, ellos, algunos conocen bien la palabra, otras veces, como saben que nosotros los católicos no estamos tan duchos, no voy a decir que todos, pero sí yo lo he visto, que nombran algunas cosas que están fuera de contexto, ¿ok? Pero también conozco muchos pastores serios y amantes de la palabra, pero nosotros además de la palabra tenemos doctrina. Ahí está el nuevo catecismo, lo que acaba de decir María Elena. Los documentos de la iglesia. Tenemos los documentos de la iglesia, tenemos la tradición.
Además, fíjate, yo he visto cuando alguna persona, algún hermano separado asiste en el cargo más alto, está buscando la verdad y en su corazón realmente llega a la Iglesia Católica. Tiene que ¿Cuántas llegar. conversiones hemos Tiene que visto? llegar. Recuerdo una, no sé quién es exactamente porque no me aprendo a hacer los nombres. Dice que cuando él llegó a una misa dijo, wow, esto es todo lo que yo he leído, aprendido y lo hacen aquí. Porque la verdad está aquí y quien realmente la busca la va a encontrar. Ahora tenemos que tener también cuidado. En esta semana yo platicaba con una persona que pues ya se empieza a leer libros de reencarnación y le digo, cuidado, porque eso es en la verdad revelada, tenemos escrito que la reencarnación no existe. No, no Es más, existe. cuando nosotros rezamos el credo es el resumen de lo que nosotros creemos. Y le digo, eso es creo en la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Y me dijo, no. Entonces me pasó de ese grupo donde ya se está desviando, donde venía la justificación que decía que es que la iglesia que agarró los libros que le dio la gana, que habían otros donde se hablaba de la reencarnación, que bueno, recuerda que el padre de toda mentira te va a querer siempre envolver y engañar con buenas razones para que tú te alejes. Pero si tú realmente eres un católico y realmente crees que pues Dios, el Espíritu Santo, claro que nos equivocamos y como laicos, porque la iglesia no nomás son los sacerdotes. Si yo doy un mal testimonio, Claro. si un sacerdote da un mal testimonio, somos parte de la iglesia, pero siempre está ahí el Espíritu Santo que nos santifica. Entonces, si tú tienes duda, por ejemplo, en reencarnación, porque empiezas a leer y te empiezan a decir que hay libros, que la Biblia que dice que hay reencarnación, y pues tú como no lo has leído, no sabes, te vas al catecismo, muy fácil, y buscas reencarnación. Y ahí vas a ver todos los versículos de la Biblia donde habla que eso no existe y viene la explicación. Ahí es donde está el tumbaburros. Y otra cosa bien importante, volviendo al nombre del programa, escuchas a Dios. Mire, nosotros por desconocimiento, yo no voy a jugar a esas personas que fueron bautizadas, pero que no son nada. En realidad no son nada porque no conocen. Y yo no puedo practicar una cosa que no la conozco. Si yo voy a jugar bowling, tienen que decirme cómo se agarra la pelota, cuál es la bola que va de acuerdo al peso para mí. Tengo que usar unos zapatos especiales. Si disparo por aquí no va a buscar canal. Lo sé muy bien porque yo practiqué bowling cuando estaba joven. O sea, te explica la manera más sencilla de llegar a la verdad. A la verdad, igualmente, si a tú la quieres... alegría, a la felicidad, al amor. Y entonces, ¿para qué estás buscando por otros lados si puedes buscar por acá? Pero es que somos tercos y no escuchamos la voz de Dios. Mire, acabamos de terminar de meditar diariamente los 7 dones santificantes. Y Santo Tomás de Aquino dice que los 4 primeros van directamente al intelecto, que es sabiduría, entendimiento, ciencia y consejo. Cuando nosotros como bautizados, tú eres bautizado, no pierdas el tiempo por otros lados. Tú eres bautizado, ya tu nombre se inscribió en el libro de la vida y eres rey, profeta y sacerdote. Recibiste ese Espíritu Santo. Que esté congelado, bueno, vamos a sacarlo del congelador. Yo digo, a mí me encantan las chuletas de puerco y cuando las tengo congeladas nadie sabe que tengo en el refrigerador. Pero si yo las saco y las estoy haciendo así, empieza a oler y todo el mundo que llega dice, aquí van a comer chuletas de puerco. Pero si las tengo en la nevera nadie sabe. Igual pasa con el Espíritu Santo. Cuando vamos descubriendo más que esos 7 dones santificantes, mire, si nosotros obtenemos, acallando todo ruido para escucharlo a Él, Él empieza aquí en nuestra mente a darnos sabiduría divina. Quiere decir que de esta mente razonadora y hueca pasa a tener trascendencia y a pensar, es decir, a divinizarse porque empieza a pensar como Dios. Por eso San Pablo dice que los que se guían por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Ahora hay otro grave problema, que a veces somos muy necios. Yo a esta persona que estimo mucho, cuando la vi que andaba en esos movimientos, le escribo en personal, porque yo sé que es una persona que va a misa, que reza rosario en familia, y le hablo de esto y le digo, mira, le expliqué, el catecismo nos dice esta parte de la resurrección de los muertos y es tan sencillo, fíjate, si no tienes un catecismo, yo nada más pongo catecismo, reencarnación y tú, me sale todo donde está escrito, le mandé el link y para mi tristeza me dice, yo no creo en ninguna religión, yo soy capaz de formar mi criterio propio. Dije, bueno, hasta aquí llegué yo ya compartí la información, me quedo orando por ella en silencio, pero a veces es que somos necios, o sea, creemos que nosotros somos más que la iglesia. Yo creo, María Elena, para no llamar necio a nadie, no, que esa me llamo persona a mí misma, está muy herida. Sí. Mire, una de las cosas, por pura gracia de Dios, el Señor a mí me dio el don de sanación interior, porque yo fui sanada interiormente desde el vientre de mi mamá, y sanación física.
Y si hay algo que a mí me llena de alegría y de emoción, es cuando un alma recibe sanación interior. La sanación física, el Señor la deja para mostrar su poder, pero siempre nos vamos a morir, ¿eh? Es un tiempo más que nos va a dejar de vida, ¿eh? Ahora, una sanación interior deja esa tontería y esa necedad, porque esa necedad es reflejo de las heridas internas que tiene. Y entonces uno se pone tosudo, se pone bruto, perdonen, y es por las heridas que tenemos. Y todo lo vemos de una con forma. ese cristal, traigo esos lentes empañados o de otro color. Por eso decía yo también a título personal, no es que esté juzgando a esta persona, dije, a veces somos, en plural, muy necios, porque yo soy, cuando uno es necio no se da cuenta, se dan cuenta los demás. Pero por eso estamos aquí. Por eso estamos hablando por la radio, por eso venimos todos los miércoles, para despertar la conciencia. Y quiero que sepan que nosotros mientras estamos hablando, también nos estamos llenando. Porque como el Espíritu Santo nos asiste, pues a nosotros también nos está predicando. O sea, también nos está ministrando el Espíritu Santo a nosotras mismas, ¿eh? Porque hay veces que son cosas que vamos a hablar y en ese momento nos viene la idea, vamos a decir la revelación, y luego hay que desmenuzarla y entenderla. O sea, la dijimos y ahora la necesito comprender y aplicar a mí misma, a mi vida. Ahora, otra cosa también bien importante, que si nosotros la subimos a las redes o nos tomamos el tiempo, porque lo único que regalamos a Dios es tiempo, es responder a la gracia que Él nos da de programa, de lo que sea. No nos importa si hay una persona viendo el programa o suscrita al canal o lo que sea, porque así sea un alma, sea nada más para ti este programa, vale mucho. O sea que... Bueno, pero yo sí tengo ambición que sean muchas. Sí, porque el Señor dijo, vayan por el mundo y muchos se salvarán. Dice hoy en el Evangelio que termina diciendo, yo sí sueño con un pueblo numeroso, un resto de Israel, un ejército aguerrido, que se levante en medio de esta pandemia, que se levante en medio de esta ignominia, de este gran pecado social del cual todos tenemos participación. Y lo único que sí le pedimos al Señor que sea para que brille su luz, pero no falsamente. No, no, no. Porque a través de los dones santificantes hemos entendido por el don de la piedad que es llevarle la gloria a Dios, y como don santificante me quita el gustico, me quita máscaras de que digo todo para la gloria del Señor. Cuidado que es un pecado muy, muy, muy malo. Ahora quiero pedirte un favor, porque todos somos, como somos cuerpo de Dios, a uno le toca hacer el cabello, otro un pelito, entonces pudiera parecer que nosotros somos wow, porque somos las que estás viendo la cara ahí. Pero antes, no sé si todavía, había una amiga que mientras nosotros hacíamos radio, ella pasaba en el Santísimo. Entonces, tú que estás escuchando, si en alguno de los programas has escuchado algo que te sirve, es porque fue Dios, porque respondimos a su gracia. Entonces, tú puedes ser también parte de ese programa, como orando por nosotros, compartiendo esto. Mira, que el otro día me pasó algo muy lindo. En otro programa de radio, no en Radio María, había una amiguita que tengo por ahí que conocí precisamente porque empezó a ver, es conocida así de alguien más, y dice que ella se sentía tan agradecida porque ella escuchaba, no sé si era el Evangelio, no sé, algo, escuchaba todos los días de Radio María. Dijo, yo algún día tengo que devolver esto. Mira qué regalo tan grande, que por inspiración de Dios la invité a un programa ahora que estuve en Guadalajara. Dice, Dios me dio la oportunidad de devolver eso que yo quería, y se sintió tan feliz de que Dios le invitara al programa de radio. Entonces tú puedes ser parte del programa también, porque somos, o sea, nosotros somos el cascarón, lo pesado y lo fuerte está en todo lo que está adentro. Orando para que no nada más nosotros, cualquier persona que esté en cualquier apostolado, en cualquier llamada a Dios, ora. Hay gente que su labor es nada más orar por ellos. Entonces, ora por nosotros, ora para que cada persona que tiene un ministerio sea el Espíritu Santo y no seamos nosotros. El padre Emiliano Tardif, que es un sacerdote que ya se fue con el Señor, pero mundialmente conocido y respetado con tremendo don de sanación, él decía, y él salía en campaña, su congregación estaba en República Dominicana, y él hacía campañas de 3 días a mi país de origen. Pues tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, inclusive en retiro con él, y decía textualmente eso: yo soy el burrito, porque hablaba con acento. Él nació en Canadá, en la parte de Francia, que lleva al Señor. Lo grande está que en mi comunidad, mientras yo estoy de campaña, ellos pasan 24 horas orando frente al Santísimo por mí y por todos los enfermos que van a buscar la sanación. Entonces, ¿quién es importante? Él que estaba respondiendo al don. Él fue sanado y el Señor le dijo, ahora tú vas por el mundo a sanar para mostrar mi poder y que estoy vivo. Y hubo una vez, una de las veces que tuve oportunidad de hablar con él, que fue un sacerdote, yo no sé si de la misma congregación, un sacerdote joven, y él estaba contando su testimonio todas las veces que, los 3 días que estuvo el padre Emiliano Tardif, diciendo que él consagraba y daba vida
pero él estaba muriendo porque estaba con unas relaciones ilícitas con una mujer. Lo dio el testimonio del padre. Y un día escuchó al padre Emiliano Tardif, y el padre Emiliano Tardif lo miró, él lo buscó, lo miró y le dijo: la sanación que el Señor le quiere dar es tan fuerte porque si no su alma se va a perder por toda la eternidad. Él no lo conocía ni sabía. En ese momento le vino el don de ciencia. El padre Emiliano Tardif escuchaba al Espíritu Santo. Entonces ayudaba a edificar la iglesia, a construir la civilización del amor. Escuchaba al Espíritu Santo. Tú también puedes escucharlo. Ahora quiero explicar otra cosa. El estar aquí, llámanos a nosotros que ahorita son las que nos ves. Cualquier persona que esté en un ministerio es nada más responder a la gracia. Eso Y es correcto. posible que todas las personas que están escuchando, cuando menos una, las almas se benefician. ¿Por qué? Porque es Dios, no somos nosotros. Pero puede ser que el que está aquí, ahorita en persona humana estás viendo a nosotros, puede ser el sacerdote, puede ser el de cualquier apostolado, su alma se puede perder, porque es muy diferente estar respondiendo a ese llamado y hablar del amor y hablar toda la materia, a vivirlo. Por eso también es tan importante la oración de unos por otros, la oración de intercesión. Me Muy hiciste importante. acordar exactamente ese ejemplo, yo lo vi ahorita, en lo que tú hablabas, cómo es el Espíritu Santo. Estaba pensando en otro sacerdote así, que yo conozco de manera personal, que arrastraba almas y llegaba, o sea, yo lo conozco físicamente a muchas almas, y ahorita su alma es, bueno, espero que ya haya pasado, pero pasó cuando menos tentaciones muy fuertes. Quiero pensar que ahorita está, pues ya rectificó su camino con el Señor. Quiero contar también otro ejemplo. Digo, hay que orar por los sacerdotes, por todos los, uno no sabe lo que hay detrás de unos zapatitos. Estaba viendo unas fotos de un partícipe en Vida Festa en México hace como 7 años, no sé cuánto, solo de menos. Y a veces cuando hay, nada más ahí está Dios presente en la Eucaristía, un sacerdote está orando, pues el enemigo no lo resiste. Yo no sé si te ha tocado alguna vez ver esto a ti que nos estás viendo. Era un retiro sobre pues la vida, el respeto a la vida, y a veces una de las formas donde entra el enemigo es cuando uno abre las puertas, eliminando la vida en el vientre. Entonces a mí me tocó escuchar por un lado y por otro, porque se empiezan a oír que están, pues uno detecta, ¿no? Y mis hijos eran más pequeños. Entonces, bueno, lo primero que hice, dije, pues era un lugar grandísimo, ¿no? Dije, voy a buscar, pues que sepan que por allá hay uno y por acá otro. Y él me dijo, tranquila, ves esa carpita que está allá para que veas esas almas que hacen tanto y uno no las ve. Eso que está allá, mientras es, porque era creo que 3 días, mientras es todo este fin de semana, no paran y ahí están en el Santísimo orando. Entonces, ahí están. Entonces ya me quedé yo totalmente tranquila. Dije, solitos, porque ellos ni se dan cuenta de lo que están hablando, pero Dios los libera. O sea, ellos no, los que estamos al lado nos damos cuenta de lo que está liberando Dios, pero ellos ni cuenta se dan. Y me tocó que estaba con mis hijos y dije, tampoco quiero que se asusten, eran más pequeños. Le dije, vámonos acá a la puertita, Para mi sorpresa me toca otra atrás y yo, no volteen, ustedes calladitos y rezando. Y gracias a esa experiencia, porque también el enemigo se manifiesta, pues yo creo que cuando yo les hablo de los peligros espirituales, de alguna manera lo entienden. Entonces, lo que yo quería hablar sobre todo esto es la importancia de la intercesión. O sea, no creas que a ti, que te tiene Dios rezando tu rosario en casa, que vas al Santísimo, que encomiendas a los demás, puedes estar haciendo muchísimo más que este par de cascarones que ves aquí afuerita. Y nosotros pedimos Dios. oración. Sí. Pues yo tengo 2 chats donde, bueno, nos reunimos por Zoom ahorita, por lo de la pandemia, y les dije, bueno, ya voy saliendo a la radio, por favor, nos encomiendan. Estamos confiados en esa oración, estamos confiados porque nosotros también somos débiles, porque el fuerte aquí es el Espíritu Santo, por eso hay que acallarse, para escucharlo a Él. Y Él nos da santas inspiraciones. Dice San Pablo, sigamos con Romanos 8, los que viven según la carne no piensan más que en carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Nos detenemos allí. Podemos decir en este instante, no, ya yo hago mi rosario, voy a misa todos los domingos, a veces a misa diaria, todavía. Todavía. ¿Cómo? Hay que acallar absolutamente todo para poder reproducir la imagen del Hijo Jesús, que ya se los leí en Romanos 8:29. Hay que acallar todo porque nos está haciendo criatura nueva. Pero vuelvo a repetir, tenemos la maravilla de los 7 dones santificantes. Entonces damos los frutos del Espíritu Santo, que empieza con el amor y termina con dominio propio. ¿Por qué con el amor? Porque el amor de Dios es inmutable, no es loco. Y el dominio propio, porque también entonces tenemos dominio propio. Y aún ese amor no lo hacemos. Esta mañana le estaba diciendo yo a mi esposo, porque él estaba hablando de que nuestra hija mayor cumpleaños este fin de semana.
Y entonces que si hacemos esto, que si hacemos aquello, y yo le digo, vamos a pedir al Señor que nos dé lo que le conviene, lo que le vaya a hacer feliz. Porque el Señor nos da, vamos a pensar, le digo, vamos a pensar un poquito como Dios. Porque nosotros como padres, sobre todo Él, ¿no? Más que yo, quiso darles lo que Él no tuvo. Y ahí estaba equivocado. Menos mal que ellas son adultas y ya han superado eso. Pero entendí que era su vacío. Porque Dios no nos da. Ay, pobrecita, ella padeció tanto por un zapatito, ahora le voy a dar 10 pares de zapatos. No, así no actúa Dios. Dios actúa dándonos exactamente lo que nos conviene a nuestra alma y también a nuestro cuerpo, porque Él también nos da provisión humana. Nunca nos deja desasistidos si estamos confiando en Él. Para eso rezamos el Padre Nuestro. Pero volvemos a repetir, si nosotros tenemos mucho ruido interior, hasta emociones buenas, como esa de mi esposo, darle un regalo porque tal. Esa es una emoción buena, pero no sirve para escuchar al Espíritu Santo. Hay que acallarse, Señor, yo quiero esto, porque bueno, mi emoción de padre, mi emoción de madre, pero dime, yo acallo todo este sentimiento y vamos acallando, Él viene y nos da santas inspiraciones. Y nos rige nuestras vidas, porque entonces dice, los que viven según la carne no pueden agradar más que a la carne. Ahí era pensar en la carne. No creamos que es solamente estar en adulterio o estar en chisme, es todo eso. Porque los sentimientos ni son malos ni son buenos, dice el Padre Ignacio Larrañaga, sino ¿qué hacemos con ellos? Dios es amor y espíritu puro, no tiene sentimientos. No, Dios no tiene sentimientos, Dios es amor. Cuando yo digo eso, yo sé que la gente levanta una ceja y dice, ¿cómo que no tiene sentimientos? Porque nosotros humanamente dice, esta criatura no tiene sentimientos. No. Pero es amor. Porque el sentimiento te dice, ahora te amo, pero ahora me heriste, ya no te amo. Dios dice, yo te amo. Y como yo no tengo sentimiento, mañana aunque me heristes, te amo. Al contrario, te amo más. Ahora quiero compartir, yo por gracia de Dios estoy tomando ahorita clases para acompañamiento espiritual. Muy bueno. Y he logrado comprender, y yo creo que si tú sientes ese llamado, búscalo por tu diócesis. Incluso tenemos una persona que está virtualmente con nosotros. Pero he logrado comprender un poco más lo que es la contemplación. Dice que pues hay muchas formas de orar, ¿no? Y entonces al principio uno hace mucho lo que son las prácticas de devoción, incluso los sacramentos, ir a misa, comulgar, el rosario, la coronilla, visitar el Santísimo, leer libros de santos, pero ya es un brinco enorme cuando ahí es donde uno está haciendo en la oración. Cuando tú dejas de hacer y es Dios quien hace en la oración, hay un cambio grandísimo. Esta es la oración de contemplación, que así es como yo le he logrado entender, corrígeme tú. Lo que tienes que hacer es en tu casa, en el Santísimo, donde estés, es sencillamente te pones en la presencia de Dios, haces silencio interior y exterior, es decir, dejas de hacer todo. Nada más, es como estar, yo como lo describo, es como cuando tu papá está, como un niño chiquito que llegas a la cama, nada más a estar al lado de papá. Y nos contaban que la respuesta tú no vas a ver, y no se trata de que, bueno, te eleves como los santos y tengas una visión, no es nada de eso. Tú no te vas a dar cuenta del alcance, pero los demás se van a dar cuenta porque te vas a empezar a transformar. ¿Por qué? Porque ya cerraste tus oíditos y estás empezando a escuchar a Dios. Una manera que a mí me ayudó mucho a empezar con esta oración, se la agradezco, creo que fue en esta pandemia o antes, un sacerdote dijo esto, como uno se le vienen los pensamientos y todo, agarras un rosario y escoges una frase, por ejemplo, puedes decir Jesús en ti confío, santo, lo que quieras, entonces respiras y dice la frase, Señor, y le das unas 3 vueltas al rosario, entonces tu cuerpo, tu alma, tu espíritu empieza a habituarse a ese silencio. Llega un momento en que ya no necesitas hacer el ejercicio para llegar al silencio interior y exterior en su presencia. Bueno, San Juan de la Cruz dice que la oración contemplativa es aquietar todo, o sea, es hacer ese silencio para escucharle al Señor. Inclusive dice, a veces el alma le parece que no está haciendo nada, porque Exacto. Claro, tengo que hacer el rosario, tengo que hacer la coronilla, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y no lo he hecho, yo no sé qué más. Eso está bien, pero hay un momento donde Dios quiere, está bien, hija mía, quédate en silencio. Yo quiero tener una intimidad contigo. Entonces se va haciendo ese silencio. Y dice San Juan de la Cruz que el Espíritu Santo trabaja en ese momento con inspiraciones infusas, más que en todo lo que estaba haciendo, porque aquel era él haciendo, el alma haciendo, estoy haciendo, rosario, estoy haciendo. Cuando se queda pasivamente, nada se le impone, entonces el Espíritu Santo hace sanación interior, sanación de liberación, sabiduría,
de dar algunas señas de que aquello no lo haga, aconseja al alma, por decirlo de otra forma. Una de las cosas que yo hago para llegar a la contemplación es el lección divino. Realmente yo amo la Biblia. Bueno, explica qué es el lección divina. Sí, voy a explicarlo. Bueno, yo estoy enamorada de Jesús. Yo mientras más lo miro, yo digo, pero ¿quién se compara contigo, chico? Tú eres el propio, tú eres maravilloso, me perdonas todas las veces que yo me caigo y además me dices, ven, yo te conozco, no me hiciste caso, ven, vamos otra vez, no te preocupes. Y me abraza y me besa. O sea, es una maravilla. Esta mañana me abrazó y me besó. ¿Cómo? Lo comulgué. Para que no crean que esta vieja está loca, está diciendo que tal. No, comulgué. Y eso es unirse en una común unión con él. Por ejemplo, ¿iba a agregar algo? Sí, va a dar un ejemplo. El otro día estábamos con una amiga común y nos estaba contando esto, que había estado con su esposo, entonces su esposo había sido un poco grosero. Y entonces se sentía intranquila, cuando realmente lo que el esposo debía haber hecho es, pues disculparse, ¿no? Por todas las groserías que hizo. Entonces, después de estar, no sé si un día o horas de estar con esa intranquilidad, dijo, un momento, lo que tengo que es ir a conversar con Dios. Entonces llegó a su cuarto a guardar silencio y casi de instante... Lo que escucha no quiere decir que oiga la voz de Dios como los santos, le dice, es que ella le había contestado, vamos a decir que en el porcentaje, en el pastel del porcentaje, ella vamos a decir que había el 1% era de su culpa o el 3% lo que sea, no sé cuánto nos dijo. Entonces oyó en el fondo de su corazón, es que te tienes que ir a disculpar con tu marido por esa contestación. ¿Cómo? Pero si dame 10 minutos. Dice que le dijo, nada más que primero me das 10 minutos para acomodar esta. Eso que hacer. Mire, el mundo espiritual, seguir a Jesús a la manera de estilo de vida, es de lo más divertido. Es de lo más excitante. Y o sea, no es aburrido. Todos los días descubrimos algo. Iba al lección divino, por ejemplo. Espérame. Es que lo normal sería que el marido hubiera hecho ese silencio y el que se hubiera ido a disculpar fuera él y ya de pasada ella. Pero Dios no estaba tratando con el marido. La comunicación era ella. Entonces, pues ya ella hizo eso y ya, santo remedio. Además, volvió la paz en la relación y en ella, que ella había perdido su paz. Exacto. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios haciendo ese silencio, y le obedecemos. Ahí no hay razonamiento, pero es que él tenía un 80% y yo un 20%, él tenía un 90% y yo un 10%. Ahí no hay razonamiento, hay obediencia. María obedeció y dijo sí. Porque Jesús se queda callado y usted sigue, como decía yo, montada en su necedad y pues no va a recuperar la paz. Bueno, explicaba de la contemplación haciendo el lección divino. Voy a poner un ejemplo clarito. Muy corta esta enseñanza y va a ser gratis. Dice, ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Un solo versículo. Entonces lo volvemos a leer. Le pedimos al Espíritu Santo que venga y decimos, ustedes ya no están en la carne, sino que vive en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Nos quedamos con la frase que más nos quedó. Sonia lo hace así. El Espíritu de Dios ya habita en ustedes. Habita en ustedes. Habita en ustedes. Señor, tú habitas en mí. Tu palabra es viva y eficaz. Así que tu Espíritu Santo está habitando en mí. Ya no me debo a la carne, Señor. Respiro profundamente y dejo que esa palabra vaya penetrando con la gracia del Espíritu Santo y vaya quitando de mi carne apego, costumbres no deseadas del Señor, impulsos, emociones, y nos va dando la figura para poder reproducir la imagen de su Hijo Jesús, como lo acabamos de leer. Eso es llegar a la contemplación. Y mientras nosotros estemos, otra cosa es, y los sacerdotes se quejan. Yo tengo sacerdotes amigos que me lo han dicho, y en estos días escuché uno diciéndole que se van a confesar, padre, vengo a confesar mis pecados, dígame, este marido mío y este hijo mío, un momentico, ¿es su pecado o el pecado del marido y el del hijo? Ahí está el ser humano mirándose el ombligo, lo que me hicieron. Vaya, y lo que yo le hice al Señor es lo que yo voy a confesar. Además, en ese momento, como nos recibimos la ducha espiritual, porque he descubierto mi participación, entonces recibimos sanación interior. Sanación interior significa santidad. Porque acabamos de decir que esta persona
Al final, cuando ya María Elena le pone todo bien claro, hasta lo que está en el nuevo catecismo, ella viene y dice que va a hacer su propia religión. O sea, estaba hablando un disparate. La pobre estaba hablando un disparate. No la estamos juzgando. Ella estaba hablando un disparate, pero sabemos que es por las heridas que tiene. Sí, además, a lo mejor a través de la oración Dios le hace llegar Claro que sí. Ahora, fíjate que precisamente como Dios acomoda todo, yo cuando empecé a explicar esto, que estuvimos viendo este fin de semana ese tema, precisamente nos decían que hiciéramos la lectio divina y que empezamos dándote el consejo de que leas las lecturas del día. Eso es lo que tú puedes hacer. Primero te vas a tu habitación, tratas de guardar silencio interior y exterior. Si necesitas tu rosario, pues haces ese ejercicio, lees y va a haber una frase que la llegas a tu corazón o varias. Las puedes escribir y después de eso haces la contemplación. Te quedas en silencio y Dios va a hablar a tu corazón. Y no es que a veces lo vas a entender lo que te está diciendo, como esta persona que nos contaba, vas y le ofreces perdón tú a él. Hay veces que no vas a entender lo que te dijo, pero tu alma lo entendió y vas a actuar respecto a, porque ahora que no estábamos, lo que acaba de decir María Elena. Sí, ahora que estábamos sin sacramentos, pues ¿de qué se trata? Creo que lo repitió mucho el Papa Francisco. No teníamos la comunión, no teníamos la palabra en la misa, pero de eso se trata, de todo esto que yo aprendo aquí, convertirme en un evangelio vivo, es decir, hacer vida todo lo que me sé de memoria, porque cuando yo me muera no me va a preguntar Jesús, a ver, dime toda la Biblia, y te la puedo recitar, y a lo mejor me la sé de memoria. Y él dice, no, yo me la conozco mejor. Pero le hiciste, es más, el diablo también la conoce. Pero la hiciste vida. Entonces, cuando yo también soy una hostia viva y hago de mi casa Gracias, Señor. Gracias, una iglesia doméstica, gracias. porque puedo tener un esposo alcohólico, un hijo drogadicto, todo lo que tú quieras, pero en el momento en que tú que nos estás oyendo, que es con la que está tratando o el que está tratando Dios, empiezas a sanar, empiezas a cambiar, vas a ser el vehículo por el cual todos los que están a tu alrededor, Dios va a llegar su amor a sanarlos a ellos y te conviene, porque vas a empezar a vivir una casa más en paz. Nosotros veníamos en el carro diciendo que somos cuerpo, alma y espíritu. Vamos a tener otro programa. Lo que pasa es que se nos está acabando el tiempo para cerrar con oración. Bueno, vamos a cerrar con esa pregunta. ¿Y tú escuchas a Dios? ¿Qué te hace falta para escuchar? Y cerramos pues con una oración. Antes de eso le voy a decir que quedamos como la novela. El próximo miércoles seguimos el segundo capítulo, ¿verdad, María Elena? Sí, okay. Cuerpo, alma y espíritu. Sí, cerremos los ojos y vamos a dejar a callar todo ruido interno. Cerramos nuestros oídos a todo ruido externo. Cerramos nuestros oídos a todo ruido interno. Y con esos ojos cerrados, vamos respirando profundamente. Y el Señor va entrando con su Espíritu Santo, como en ese Pentecostés, con sus 7 dones santificantes. Ven, Espíritu de amor, y seguimos entrando en ese silencio. Le vamos entregando nuestra memoria para recordar este momento que estaba planeado por Dios desde la eternidad. Le entregamos nuestro intelecto para que Él coloque sus pensamientos y se avive ese espíritu de sabiduría y de entendimiento. Le entregamos nuestra voluntad para unirla totalmente a la de Él, con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Le entregamos todas nuestras heridas internas, todos nuestros complejos, todos nuestros miedos, porque Él puede, Él es el terapeuta por excelencia y está sanando y liberando a todas las almas que en este momento se están abriendo a la acción poderosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está entrando y nosotros le dejamos entrar hasta esa niña que se ha quedado escondida o ese niño descalificado o quizás rechazado. Todo eso el Señor lo está sanando en su psiquis y está despertando esas neuronas para recordar su palabra, su amor y su sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. El Señor también está tocando para dejar claro y manifiesto que es Él. Muchas enfermedades físicas, está sanando esos pulmones. Gloria, gloria y alabanza, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque estás tocando ese hígado con cirrosis hepática. Gracias, Señor, porque estás restaurando esos huesos. Gracias, Señor, porque estás restaurando muchos matrimonios y estás haciendo iglesias domésticas de ellos. El Espíritu Santo ha llegado y el demonio ha tenido que irse. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Y gracias a ti, María, porque siempre vienes acompañada de tu esposo. Amén y amén.